a mi creación. Dios, desde la creación, iba poniendo todo en el orden. Cuando usted lee en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 1 y el verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya el verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dios no la hizo así. ¿Cómo un Dios de orden, un Dios que tiene un reino celestial ordenado desde la mayor jerarquía hasta la última jerarquía, iba a crear algo, iba a crear al mundo desordenado, iba a crear a la tierra desordenada? Nunca. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, llegó el invasor a la tierra. Llegó el invasor. Al mundo. Y estaba desordenado. Entonces Dios comienza a ordenar todo. Algunas cosas creó y otras cosas las ordenó. Y comienza el ordenamiento de parte de Dios a poner todo en el orden, a ordenarle a las aguas que se separaran las unas de las otras, y luego aparece la tierra. ¿Dónde estaba la tierra? La tierra estaba debajo de las aguas. Con la orden de Dios, las aguas se reúnen en un solo lugar y quedó la tierra descubierta. ¿Habrá hecho Dios que la tierra estuviera debajo de las aguas cuando la creó? No. ¿Qué es lo que se dice eso? Acerca de eso. Que pasó algo sobre la tierra. ¿Qué fue lo que pasó sobre la tierra? Bueno, eso es de creerlo, es de aceptarlo, que hubo una catástrofe antes sobre la tierra, y que la tierra quedó debajo de las aguas. Pero viene el ordenador de lo que Él había creado, tal como Él es de orden, lo creó así, pero luego, al estar desordenada, vino Él a ordenarla y a poner todo en el orden. Las aguas a donde deberían de estar, la tierra donde debería de estar, las lumbreras a donde deberían de estar, y vino a hacer todo el panorama de la tierra una vez más. Y comenzó la vida, y en esa vida que inicia, finaliza el Señor creando al hombre. El hombre si no estaba, sino que comienza en ese momento. Son como 2 o 3 cosas de las cuales son originales en esta segunda etapa, y principalmente el hombre comienza a funcionar
Y desde ahí comienzan a contarse los días, los años, los meses, las noches, hasta llegar a las vidas de nosotros. Usted nunca vaya a creer, como dicen, que antes los días eran más largos. Los días siempre han sido tal como son ahora. No vaya a andar creyendo esos cuentecitos usted, ¿verdad? Que la gente vivía 900 años así porque los días eran más cortitos. No, el tiempo es igual desde que el Señor lo creó. Desde que hay hombre en la tierra, el tiempo ha sido igual. Ha sido igual. Y cuando usted ha leído o ha oído mencionar que los días van a ser acortados por causa de los escogidos, Dios no está diciendo que van a ser, ya no van a ser de 24 horas, sino que de 12 horas, no está diciendo eso. Está diciendo que los días se van a acortar. Cuando los días se acortan, es cuando tú te vas de esta tierra. Hay algunas personas que solo nacen en este mundo y se mueren. ¿Qué pasó? Vivió horas nada más, se acortaron para él. Entonces la forma de acortarse los días es que los seres humanos viven menos sobre la tierra y que rápido se van para la eternidad. ¿Para quiénes han sido acortados los tiempos? Para nosotros. ¿Cuál es el orden de los tiempos de Dios para las vidas de nosotros? Que ya no vivamos más de los 100 años. ¿Cuál es la edad a la cual el Señor nos ha puesto a nosotros? 70 años. Y los más, 80. Pero ya hay con duro trabajo en las vidas de nosotros. Así es como se ha acortado el tiempo para las vidas de nosotros. Que alguien viva 100 años en el tiempo de nosotros es bien duro, pero desde Moisés hacia acá el tiempo cambió. ¿Cuánto vivió Moisés? Vivió 120 años. Desde Abraham los tiempos se acortaron. Para acá, Abraham, y luego pasó a Moisés, y de Moisés hacia acá ya está establecido la orden de parte de Dios. ¿Cuánto es lo que los seres humanos van a vivir? Se acortaron los tiempos para nosotros. Cuando el Señor Jesucristo viene sobre la tierra estaba totalmente bajo el maligno. Totalmente el control de todos los seres humanos lo tenía el diablo. ¿Y por qué lo tenía el diablo? Porque el hombre entregó no solo su vida a Satanás, sino que entregó todo lo que Dios le había puesto para que él gobernara. Dios puso al hombre como un gobernante, como un administrador, como uno que tenía el control sobre todo y que a él se sujetaba todo. Pero cuando viene el diablo con la astucia a engañar a la mujer,
La mujer quedó bajo el maligno. Pero el hombre no había quedado bajo el maligno todavía. ¿Hasta cuándo es que el hombre queda bajo el maligno? Hasta que el hombre le obedece a la mujer. ¿Tenía que obedecerle el hombre a la mujer? No. ¿Y hoy le tiene que obedecer el hombre a la mujer? Bueno, eso quieren. Pero eso nunca ha sido así. ¿A quién creó Dios primero? ¿A la mujer o al hombre? Al hombre. Y aquí yo les pego a aquellos. Aquí les pego yo a aquellos. Y yo lo siento mucho, pegarles a todos aquellos que sus esposas son mayores que ellos o con quienes. Me duele, pero el hombre es primero. Eso lo debemos de entender nosotros naturalmente. ¿Verdad? Yo por eso el Señor me dio a alguien que es menor que mí, 4 años. ¿Verdad? Mis amados, Dios ha puesto todo en el orden. El hombre es el que desordena todo. No es Dios. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Dios, cuando el hombre viene a Él, se humilla y le pide perdón y le dice, Dios muchas veces hace que aquello que no era la voluntad de Él, pero este hombre viene humillado delante de Dios y se arrepiente y le dice, el Señor hace que aquello se vuelva en su voluntad. Porque mira que el hombre va a tomar. Así es que cada hombre que ahora no es cabeza en su hogar, yo le digo que ha cometido un grave error. Y de eso estamos hablando con los hombres el día sábado, que nos estamos reuniendo. ¿Por qué? Porque al hombre puso Dios como cabeza. Eso no quiere decir que el hombre es machito, que el hombre es acá. Eso es basura. Cuando Dios habla que el hombre ha sido puesta como cabeza, es porque sobre él tiene otra cabeza. ¿Cuál es el orden? Dios, la cabeza de Cristo. Cristo, la cabeza del hombre. El hombre, la cabeza de la mujer. Ese es el orden. Es por eso que este mundo está tan arruinado, porque el hombre no ha tomado la función que Dios le ha determinado. El hombre no ha tomado la función que ha determinado Dios. Entonces, este mundo se ha vuelto al revés. Este mundo está gobernando a los seres humanos y no los seres humanos gobernando al mundo. ¿Por qué? Porque no estamos en el orden de Dios. El reino de Dios tiene un orden. ¿Quién es el rey?
es Dios. Y Dios nos puso a nosotros para que fuésemos reyes. Y ese es el deseo de Dios. Que todos aquellos que califiquemos para gobernar con Cristo, vamos a ser reyes. ¿Cuándo? Cuando el reino milenial se establezca sobre la tierra, nosotros seremos reyes. Pero para llegar a ser reyes necesitamos que seamos preparados. Y hemos estado hablando en esta semana, desde el día jueves, el día viernes, acerca de que tú y yo hemos venido a esta tierra para ser preparados para que tú y yo podamos reinar en el reino establecido que va a haber sobre la tierra y después poder reinar por toda la eternidad en el lugar a donde seremos puestos por Dios para que desarrollemos algo. Pero si tú y yo no comenzamos a reinar en donde Él nos ha puesto, ¿cómo te va a poner a reinar Él en la eternidad? Si aquí en la tierra el hombre, estando en su matrimonio, no puede gobernar su matrimonio, ayer les decíamos que nosotros primero debemos de ser reyes de nuestra vida. ¿Qué es el rey de nuestra vida? Que vamos a poder gobernar nuestra vida. ¿Y cómo es que vamos a poder gobernar nuestra vida? Es que tú vas a ponerte disciplina personal en tu vida. Tu cuerpo tiene que ser gobernado por ti. Tus deseos tienen que ser gobernados por ti. Todo lo que en tu cuerpo hay, tienes que gobernarlo tú. No te tiene que gobernar tu cuerpo. Viene un deseo a tu vida que es contrario a Dios. Si tú no gobiernas tu cuerpo, le vas a dar lugar a ese deseo. Y ese deseo se vuelve pecado delante de la presencia de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Comenzar a gobernarnos. Cuando nosotros decimos que vamos a gobernar nuestro cuerpo, es porque hay alguien que ya nos está gobernando a nosotros. Y ese alguien es Dios a través de la vida de Jesucristo. Cuando esa joven ha comenzado a gobernar su vida disciplinadamente, va teniendo su horario en todo, va poniendo horario para poder gobernar su vida, ese hombre y esa mujer van a ser victoriosos sobre la vida. Pero a todos aquellos desordenados en su vida, toda esa gente que es desordenada no sirve, no puede gobernar su propia vida. Imagínense que no puede gobernar su propia cama. ¿Cómo va a gobernar su vida? Dice un pastor
Métase a un cuarto de una niña y verá qué olor hay ahí. Métase al cuarto de un varón y verá qué olor hay ahí. De nuestra cama depende el gobierno de nuestra propia vida. Si eso no es así, los hijos que estamos teniendo desde ya no son victoriosos por eso. Si el hombre como joven no es disciplinado cuando llega al matrimonio, ese hombre seguro que es la mujer quien va a tomar las riendas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ese muchacho, desde que comenzó su vida, comenzó mal. Comienza el matrimonio y hay una cosa que hay que arreglar. Viene la mujer y le está diciendo, mire mi amor, eso necesita que se arregle. Y se pasa una semana, 15 días, 21 días, un mes y aquello no se arregla. ¿Qué va a pasar? Que la mujer va a tener que pensar en otro hombre que le venga a hacer eso que el hombre debería de hacer. Todos llegamos a aprender al matrimonio porque nadie nos ha enseñado. Toda madre que no prepara a su hija, la madre debe de preparar a su hija para el matrimonio. Pero es un desastre ahora, hermano. Los papás deberían de preparar a sus hijos para el matrimonio. Pero ¿quién lo hace? El reino de Dios comienza desde el matrimonio. Si el hombre en su casa no es cabeza, no es gloria, no es imagen de Dios de la cual Él le ha dado, tú estás representando mal a Dios en tu vida. ¿Cómo va a llegar el reino de Dios si tú no le das lugar a que Dios gobierne tu vida y tú no gobiernas la vida que Dios te ha dado? Los hijos mandan al papá, la mujer manda al papá, las hijas mandan al papá. ¿Y el reino de Dios a dónde está? No se ve. Todo nos gobierna. No, el Señor vino a poner un orden. ¿Quién estaba gobernando este mundo? El diablo. Por eso el diablo le tuvo que decir al Señor, veamos lo que le dijo el diablo al Señor. En el libro de San Lucas, en el capítulo 3, en el capítulo 4 es.
verso 5. San Lucas capítulo 4, verso 5. Y dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Oiga, Lucas capítulo 4, verso 5. Y dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¡Qué terrible! Eso era cuando el diablo estaba aquí, gobernando, y le dice: mira, todos los reinos de la tierra, todos son míos, a mí me los entregaron. ¿Y quién se los entregó? Así que por favor tengamos mucho cuidado. Adán no había entregado nada. La mujer fue la que había entregado, no Adán. Pónganle mucha atención a esto. El diablo está diciendo: a mí me los entregaron. Hermano, ¿y quién se los entregó? La mujer. La mujer entregó el reino de Dios a Satanás. Por eso es que Dios, cuando Él ha ordenado sobre la tierra todo, nunca jamás ha puesto por cabeza a la mujer. Nunca. Ha sido al hombre. Cuando Él instituye a los 12 apóstoles, va que no hay apóstolas. No, solo hay apóstoles. Cuando Él instituye los 5 ministerios, no hay ni una mujer ahí. Son hombres los que Dios pone, no mujeres. La mujer va a funcionar a la par de los hombres. Ahí va a funcionar la mujer a la par de los hombres. El Señor, cuando habló: y os daré pastores conforme a mi corazón, no dijo: y les daré pastoras. No dijo: y les daré pastores. Todo ha sido instituido correctamente en la presencia de Dios. Si una mujer llega a un estado de esos, va a estar ahí porque tiene una buena cabeza sobre ella. Las mujeres no son cabezas, nunca. Está ahí porque sobre ella hay una buena cabeza. Débora
¿Por qué fue llevada ella hasta ahí? Porque ella tenía una buena cabeza. Nunca ella se sublevó sobre su cabeza, hermano. Así es que todo aquello que va fuera del orden de Dios, eso no es de Dios, eso es ¿de quién? Del diablo. Ahora veamos quién fue quien le entregó las cosas a Satanás. El hombre no se las entregó. ¿Quién la entregó? La mujer la entregó. Vámonos al libro de Génesis en el capítulo, pero no aparte de Lucas capítulo 4, verso 5. Capítulo 3. Alguien que habla mucho se junta con los que hablan mucho. Eva le gustaba hablar mucho, se juntó con alguien que hablaba mucho. ¿Con quién se juntó Eva? Con la serpiente. Esa era su amiga predilecta. Y Satanás dijo, aquí ¿cómo puedo hacer yo? El plan es que como Eva es gran amiga con la serpiente, entonces yo me voy a meter en la serpiente. Era el animal más astuto que había, y como era el más astuto y a Eva le encantaba, iba a platicar con ella y todo. ¿Por qué no se extrañó Eva que la serpiente le hablara? Porque como la serpiente hablaba, la serpiente caminaba. No andaba arrastrada ella, andaba parada. Y allá iba Eva a hablar con la serpiente. Y se metió el diablo en la serpiente y Eva no notó para nada, porque imagínense que si la serpiente nunca le había hablado y se mete Satanás y comienza a hablarle, híjole, se hubiera asustado Eva. Pero ella no se asustó. ¿Por qué? Porque hablaba con la serpiente. Y entonces, ¿qué pasa? Eva comienza a hablar acerca de lo que Dios había dicho, pero la serpiente siempre con una gran astucia le llevaba lo contrario acerca de lo que Dios había dicho. ¿Qué le dice Eva a la serpiente? Verso 1 del capítulo 3, el capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
La mujer respondió a la serpiente. Imagínense cómo comienza la conversación. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todos los árboles. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La respuesta de la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: el Señor dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, le dice. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí se mira que no hubo nada que presionar ni nada de eso, pero Eva presionó mucho a Adán para que comiera. Si leemos el verso 17, mire lo que le dice Dios a Adán. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Verdad que no se nota allá en el verso? Cuando Eva le da de comer del fruto a Adán, vea que no se nota. Solo come ella y llega el marido y le da a ella de comer. Pero no, ahí hay una conversación. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comeráis de él. ¿A quién tenía que obedecer a Adán? ¿A Dios o a la mujer? A Dios. Un hermano vio, Dios le mostró la condición de la vida, de cómo fue que Adán fue presionado para que comiera del árbol. De la misma forma como Dalila presionó a Samson. De esa misma forma presionó Eva a Adán. Cada vez Dalila iba presionando mucho más a Samson. Más y más, hasta que Samson cedió a la presión que le hacía Dalila. ¿Quién fue de la idea?
que Abraham se llegara a Agar. ¿Quién fue la de la idea? Abraham no estaba pensando en eso. ¿Quién pensó en eso? Sara. Sara le dijo a Abraham, mira, ya estamos llegando a viejo y no tenemos hijos. Yo creo que debo de tener hijo a través de esa sierva egipcia, Agar. Llégate a ella y yo voy a tener hijo a través de ella. Tengamos cuidado, las mujeres tienen muchas iniciativas. Y cuando la cabeza en el matrimonio no funciona bien, la mujer va llevando eso. Yo cuando oigo a un hombre que le anda preguntando a toda su mujer, yo digo, ese no es hombre. Porque eso es así, hermano. Así con los nuevos que se van a casar, tengan mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Porque los que ya vinieron a Cristo en esa condición es bastante difícil arreglarlo. Y cuando uno enseña así, ellos se sienten presionados. Se sienten ahí, ¿verdad? Los hombres se acomodan tanto que todo le andan preguntando a la mujer. Mira, tráeme tal cosa. Mira, y mira. Y todo, hermano. Llega el hijo o la hija del papá, mire qué fíjese. Anda a decirle a tu mamá. ¿Qué cuentos, hermano? Debe de ser lo contrario. Viene la mamá con el hijo o la hija. Mire, mi amor, fíjese que la niña dice esto y esto. Y quisiera que usted le diera permiso. Pero no. Cuando el hombre no es la cabeza, la niña, el niño quiere que el papá sea la cabeza, pero el papá viene y le dice, decile a tu mamá. Hermano, eso no es así. La mamá es la que debe de decir, decirle a tu papá, él es la cabeza aquí. ¿Sabe que los problemas son graves cuando el hombre y la mujer no tienen ese control? Mire lo que pasó con Isaac. Pues, ¿qué pasó con Isaac? ¿Qué pasó con Isaac? Que cada quien tenía un hijo. Rebeca, su hijo, era Jacob. Y de Isaac, el hijo era Esaú. Hermano, Dios nos libre a nosotros con las generaciones de nuestro tiempo. Mala cabeza.
Ahí está mi esposa. Ella nunca ha ido a pagar un recibo de agua. Nunca ha ido a pagar un recibo de luz. Nunca ha ido, nunca. Y ha habido algunas personas que le han dicho, y cuando se vaya tu esposo, ¿cómo vas a hacer si tú nunca has hecho nada? ¿Y acaso no va a quedar bajo el control de Dios? Pues? Los hombres. ¿Dónde están los hombres de la iglesia? Dios, para establecer su reino, ocupó y llamó a 12 hombres. ¿Dónde están los hombres acá? Por eso estoy reuniendo los hombres. ¿Por qué? Porque Dios quiere cabezas aquí en este lugar. Y a la par de los hombres, las mujeres. Pero los hombres todos apagados y las mujeres encendidas. Las mujeres encendidas y los hombres apagados. Yo les dije en una reunión de mujeres en oración acá, y le señalé a cada una de las mujeres que estaba aquí. Y yo sé que a más de alguien se ha de haber sentido mal. Que yo le dije, tu marido no es cabeza. Y ahí estaba Maribel, incluida. Que ella todavía no tiene cabeza. Y le dije a Maribel, todavía estás a tiempo, le dije. Todavía estás a tiempo, todavía no tienes cabeza. Todavía puedes arrepentirte. Porque la primera cabeza que el hombre debe de ser es que el hombre debe de representar a Dios en esta tierra, debe de representar a Dios en frente de su hogar, de su matrimonio. El hombre tiene que ser la imagen de Dios, el hombre tiene que ser la gloria de Dios. Pero eso es lo que no se ve, hermano. El Señor le dijo, ¿por cuánto obedeciste a tu mujer? Nosotros con mi esposa juntos ahí todos. No tenemos problemas en esos aspectos. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a mí para que fuera cabeza. Y cuando ella oraba a Dios, le decía, Señor, quien va a ser mi esposo tiene que ser un ejemplo para mí de búsqueda de ti. Aunque ella había nacido en el Evangelio, pero mire la oración que estaba haciendo. Mire la oración que hacía la que había nacido en el Evangelio. Que el hombre que fuera a ser su marido tenía que ser su ejemplo. Híjole, para sobrepasar el ejemplo a ella que había nacido en el Evangelio no era cosa sencilla.
Pues ahí les estamos metiendo. Alex, ya le dijimos que si no es la cabeza se arruinó la cosa. Él tiene que subir su estado espiritual. Tiene que subir su estado espiritual en la presencia de Dios. Tiene que hacer lo que Dios dice que ha puesto en los hombres. El hombre es la imagen de Dios y es la gloria de Dios. ¿Y qué es la mujer para el hombre? La mujer es la gloria del hombre. En los astros, el sol es la máxima autoridad de todos los astros. ¿Quién sigue después del sol? Ajá. ¿Y qué gloria tiene la luna? La del sol. Así es que tenés que ser el sol de la luna, Ale. Todos los que estamos aquí, Mauricio, tenés que ser el sol de la luna. Jonathan, tenés que ser el sol de la luna. Ángel, tenés que ser el sol de la luna. Albert, tenés que ser el sol de la luna. Oscar, tenés que ser el sol de la luna. Porque si no, todo está atravesado, hermano. El reino de Dios así está establecido por Él. ¿Cómo le dijo el diablo al Señor? A mí se me fue entregado por la flojera del hombre. Ay, no. ¿Y si yo no? ¿Cómo voy a ser sin mujer? Adán nunca pensó que Dios le podía arreglar ese problema. Así que por favor, tú hombre que no tienes mujer, busca a aquel que puede arreglar la situación de eso. Busca la situación. Ora a Dios. Y Dios, cuando sea el tiempo, Él se va a interesar por tus situaciones de esa índole. El hombre no debe de andar detrás de las mujeres. Cuando se llega el tiempo, entonces Dios le busca la mujer al hombre. ¿Quién le llevó la mujer a Adán? Dios. Dios vio la necesidad de Adán, que él no podía estar solo, necesitaba a su mujer. Entonces vino Dios y se la hizo. Y cuando Dios se la lleva a Adán, Adán muy contento dijo: este es hueso de mi hueso, este es carne de mi carne, y será llamada varona. ¿Le vio a Adán a Eva algún defecto? No, la vio perfecta, la vio como él. Para eso dijo: esta será llamada varona, porque se vio él y se vio ella. Y tenemos el mismo cuerpo, somos iguales. Pero ¿qué pasa cuando el hombre le comienza a ver los defectos a la mujer? Oye, está bien gorda. Y comienza. El hombre no se da cuenta que él mismo se está diciendo así. Cuando el hombre le comienza a ver los defectos a la mujer, el hombre está muy equivocado, está viendo los defectos de él mismo, porque la mujer le pertenece a él, ese es su cuerpo.
Como que del matrimonio he venido a hablar y estoy hablando del reino de Dios. Mis amados, así es que cuando tu marido habla de ti, ese no se da cuenta de que de él mismo está hablando, él mismo se está ofendiendo. Así que por favor, mujer, no te sientas ofendida. No te sientas ofendida cuando alguien o tu mismo marido te está diciendo a ti las cosas. No te sientas, él es el ofendido. Ahí es decirle, acuérdate que yo soy tu cuerpo y tú te estás ofendiendo a ti mismo. Satanás dijo, a mí me lo entregaron. Eso era cierto. Totalmente Satanás tenía controlado todos los reinos del mundo. Todos los reinos, cuando él habla de todos los reinos, está hablando de todos los países, porque cada país es un reino. Cada país es un reino. Así es que aquí en El Salvador todavía sigue gobernando Satanás. Los únicos que no están en el reino de Satanás somos todos nosotros. ¿Crees que no estás en el reino de Satanás tú? Nadie me dice nada, hermano. Ya no está usted bajo el reino de Satanás. Ahora su rey es otro. ¿Cómo se llama su rey? Su rey se llama Jesucristo. Por eso usted debe decirle, ven y toma tu trono. Ay, cuidadito cuando tú te le zafas del reino de Dios y comienzas a decir cosas o a hablar incorrectamente como que fueras del otro reino. Espero que te oiga algún hermano y te acuerde, hermana, no, usted es del otro reino ahorita. Hermano, tenga cuidado, no se ande cambiando de reino. Vivamos solo en el reino del Señor, porque no se puede vivir en los dos reinos. No se puede vivir en los dos reinos, hay que vivir en un solo reino. No se puede servir a Dios y a Satanás. Debemos de permitir que sea Dios el que gobierna, porque Él vino a esta tierra, y cuando Él se enfrentó a Satanás, Él sabía que venía del reino de Dios y que tenía toda la autoridad para traer el reino de los cielos a esta tierra. Y Él venía a establecer el reino de Dios, el reino de los cielos aquí en esta tierra. Por eso es que Él nos enseñó a orar. Y cuando nosotros estamos orando, estamos diciéndole, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Estamos orando que venga el reino de Dios.
que aquí en la tierra gobierne el cielo. Viene el Señor y Satanás le muestra todos los reinos. Mira, todo esto te daré a cambio si tú postrado me adorares. Satanás dijo, allá en el cielo no se pudo, pero aquí en la tierra voy a lograrlo. Él creyó que se estaba enfrentando a Eva y a Adán cuando los engañó a ellos. No, se estaba enfrentando con alguien que había venido a esta tierra a traer el reino de Dios. Cuando usted y yo ya hemos nacido de nuevo, comenzamos a ver y a entrar. Te es necesario nacer de nuevo y verás el reino de Dios. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu y entonces entrarás en el reino de Dios. La nueva naturaleza, la nueva creación nos mete en el reino de Dios. Por eso que todos los que nacemos de nuevo entramos en el reino de Dios y así tenemos que vivir en el reino de Dios. Nunca regresar. Nunca. El reino de Satanás ha sido destruido, pero no en totalidad, porque iba a servir para los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída del hombre es terrible. Sin haber diablo, el hombre puede vivir de espaldas a Dios. ¿Qué va a pasar? El diablo, viene el tiempo en el cual va a estar 1000 años encadenado en el foso. Y ya no va a haber diablo en el mundo. Pero va a haber gente que no van a obedecerle a Dios. Se les está ordenando, vayan, suban a adorar, suban, y la gente no va a querer ir. Y no hay diablo. ¿A dónde está el diablo? Encerrado. ¿Qué le gobierna a esa gente? La naturaleza caída que hay en el cuerpo. Imagínense. Entonces, Dios quiere, y Él ha destruido el reino de Satanás. Pero de nosotros depende que fomentemos en la vida de nosotros ahorita lo que Dios quiere. Vamos a Mateo capítulo 5.
verso 3. Mateo capítulo 5, verso 3. ¿Ya lo tiene? Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Ahí debería decir, bienaventurados los humildes. Los que han aprendido la humildad, los que han aprendido, los pobres son aquellos que ellos no tienen capacidad, sino que reconocen que ellos no tienen capacidad, sino que necesitan o aceptan en su propia vida que es reconocer su incapacidad, que es ser humilde para poder tener derecho al reino de Dios. ¿Qué quiso Satanás en el cielo? Ser adorado como Dios. Pero no se pudo allá en el cielo, entonces vino aquí a la tierra. Engañó a la mujer presionó al hombre y ahora venció al primer Adán y él creyó que iba a poder vencer al segundo Adán. Pero no. El segundo Adán se le plantó y le dijo, mire, yo solo tengo a quien obedecer. El primer Adán no obedeció a él, pero yo sí he venido a obedecer y con mi obediencia yo voy a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo se establece el reino de Dios en la tierra? Con la obediencia. El reino de Dios se establece en la tierra con la obediencia. Pero el reino de Satanás actúa en la tierra por la desobediencia. ¿Quiere ver eso? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Verso 19. Mire, hermano, mire. Mire lo que sucede. La desobediencia de Adán. ¿Cuál fue la obediencia, la desobediencia de Adán? La desobediencia de Adán fue que obedeció a su mujer. Porque la mujer había desobedecido a Dios y a Adán.
Entonces, eso hizo que entrara en este mundo el reino de Satanás. Verso 19 de Romanos capítulo 5, y dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, con una sola desobediencia todo se arruinó. Pero la segunda parte, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de uno, todos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de uno. Esa obediencia de uno se va multiplicando cada día. ¿Quién fue el uno que comenzó a establecer el reino de Dios? El Señor Jesucristo. Él vino a obedecer a su Padre en todo, hasta llegar a la muerte, y muerte de cruz. Y cuando el Señor en la cruz entregó su espíritu, ahí se estaba expandiendo el reino a todo el mundo, a cada uno de los hombres sobre la faz de la tierra. El reino de Dios se estaba expandiendo por todo el mundo, diciendo: así como yo fui obediente a mi Padre, todos los que quieran entrar en el reino tienen que ser obedientes como yo. Por la obediencia de uno, los muchos serán, dice, serán constituidos justo. Cada uno que va obedeciendo va siendo constituido justo. Mire qué alegría nos da que Leslie, ¿verdad? Se ha vuelto obediente. Y eso la ha constituido a ella justa. Ya se cumplió lo que el Señor dijo. Pero todos los días tiene que vivir así. Obediente, 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 obediente. Así Alejandro. Obediente. Así todos los que estamos aquí. Así debo de vivir yo, obediente. Para que el reino de Dios esté establecido en mi vida. La desobediencia trae el reino de Satanás, pero la obediencia trae el reino de Dios. ¿Cuántos quieren el reino de Dios en sus vidas? Vivamos obedientes, vivamos sometidos, vivamos sometidos a nuestra cabeza, vivamos sometidos a quien es nuestra autoridad absoluta. Y si yo vivo sometido a mi autoridad absoluta, yo también voy a vivir sometido a mi autoridad
delegada. ¿Quién es la autoridad delegada para ustedes acá, todos los que vienen acá? ¿Me acepta usted como su autoridad delegada a usted? Porque yo estoy sometido a la autoridad absoluta que es Dios. Y como yo estoy sometido a Él, Él me da autoridad delegada a mí sobre cada uno de ustedes. Y cuando usted reconoce eso, se somete a la autoridad que Dios le ha puesto. Pero todo aquel que no se somete, acuérdese que hay otro. Y ese no le va a andar pidiendo permiso. Ese lo va a someter y a somatar. Ahí anda Tarzán, ¿verdad? Hermano, ¿quiere usted el reino de Dios en su vida? Ya lo tiene. Si usted vive en obediencia a Dios. Para vivir en obediencia, Dios nos ha dado esa capacidad, esa arma que se llama la gracia. Y cuando tú vives en la gracia de Dios, esa capacitación divina está en ti y te impulsa, sé obediente, sé obediente, sé obediente, sé obediente. ¿Y tú? Mire pues, Satanás creyó que el Señor Jesucristo lo iba a adorar. ¿Qué hace el Señor? Leamos el verso. San Lucas capítulo 4 y el verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Qué tremendo, ¿verdad? Quería que el Señor Jesucristo lo adorara. Cuando todos nosotros estamos en el reino de Satanás, cuando estábamos en el reino de Satanás, todos adorábamos a Satanás. Chupando, bailando, mujeriando, endrogándonos, emborrachándonos. Todo eso, éramos títeres de Satanás. Él se reía de nosotros cuando nos veía todos torpes ahí, ¿verdad? Pero ahora, no, ahora está enojado contigo. Ahora solo anda buscando la forma de cómo poderte engañar una vez más. Y el apóstol Pedro, como él fue uno de los que el diablo hizo con él muchas veces cosas, él les dijo a los creyentes: miren, yo pasé por muchas experiencias. Por ratos dejaba que el Señor
me gobernaba y por ratos dejaba que Satanás me gobernara. Imagínense que Pedro le acababa de decir, acababa de tener una revelación del Padre. Cuando el Señor preguntó y dijo, ¿qué dice el mundo que soy yo? Y le contestaron, el mundo dice que tú eres Elías, que tú eres el profeta, que tú eres alguno. Y viene ahora la pregunta de una forma directa a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vino Pedro en representación de todos y él le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vino Pedro y vino el Señor y le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Eso acababa de pasar. Y luego comenzó el Señor a decirles, miren, necesito ir a Jerusalén para ser muertos por todos. Y vino Pedro y le dijo, vení Señor, vení, vení. Y lo llevó aparte y le dijo, mira Señor, por favor, que no te acontezca todo eso. No permitas. Y vino el Señor y le dijo, apártate de mí, Satanás. El Señor mismo había dicho que a Pedro le había revelado Dios quién él era. Y ahora Pedro está siendo usado de Satanás. Pero este hombre que tuvo esos grandes problemas en su vida para poder crecer, llegó un momento en el cual le dijo a todos los que seguían al Señor, miren, es posible que a ustedes también les pueda pasar lo que me pasó a mí. Les voy a decir algo, les dijo él, en el libro de Primera de Pedro capítulo 5. Les voy a decir algo. Ustedes que en un día están muy contentos, llenos del Espíritu Santo, otro día va a llegar el diablito por ahí. Va a llegar el diablito por ahí y te va a querer poner en tu vida desánimo. Te va a poner en tu vida, ya no vayas a la iglesia. Te va a poner en tu vida ahí, que te comiences a fijar en los problemas o en las vidas de los hermanos, de las hermanas. A todos los que estamos aquí, yo les digo, miren hermanos, aquí no es el cielo. Aquí todos estamos en perfección, aquí todos estamos en entrenamiento. Aquí si cada uno comenzamos a expulgarnos ahí, nos vamos a hallar cosas. No somos perfectos aquí. Todavía estamos siendo perfeccionados, pero todavía cada uno es perfecto en su estado delante de Dios. Así que por favor, yo le ruego en el nombre de Jesús, si Dios le ha traído a este lugar, no comience a fijarse en situaciones de hermanas, de hermanos, porque entonces a cualquier lugar a donde usted vaya, no va a hallar al cielo, va a hallar gente imperfecta todavía,
porque en la tierra no existe la iglesia perfecta. Yo le dije a un hermano que se fue de aquí de la iglesia. Él se fue con aprobación mía, ¿verdad? Se fue de la iglesia y yo le dije, él me dijo, pastor, me quisiera. Y yo le dije, está bien, ve a la iglesia donde tú quieres, pero déjame decirte algo. A la iglesia donde tú vas no es el cielo, le dije. Si tú comienzas a ver imperfecciones en el pastor, las vas a ver. En la esposa del pastor la vas a ver. En los hijos del pastor la vas a ver. De ahí comienzan los diáconos, de ahí comienzan los ancianos, de ahí toda la gente es imperfecta. Ahí no es el cielo. Así es que para que tú permanezcas ahí, debes de ver que tú vas a un proceso también. Y ahora, ya el hermano ya no está en la iglesia. Ya no está en la iglesia. Ya no está en la iglesia. Qué bueno es Dios, cómo nos enseña, ¿verdad? Aquí es posible que de algún momento a otro puede haber algún hermano, alguna hermana, así como Pedro, usada por el Señor, pero el siguiente día no puede estar usada por el Señor. ¿Por qué? Por las inconstancias que tenemos de pasar en la presencia de Dios. Si ya te llegó a ti el desánimo, hoy no voy a ir, me voy a quedar y todo. Nosotros no entendemos, ¿verdad? No entendemos y obedecemos a lo que sentimos. ¿Quién estará detrás de ahí? Es que Él no quiere que tú sigas caminando. Él quiere que tú te regreses a donde estabas, a volver a hacer lo mismo. Pero si el Señor ya te hizo ver y entrar, porque ya naciste de nuevo, hermano, démosle con todo. Leamos ese versículo que quiero que leamos. Primera de Pedro capítulo 5. Miren la actitud que debemos de tener todos nosotros. Porque el apóstol Pedro con su experiencia que tuvo, él aconseja a cada uno de nosotros. Veamos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Oiga lo que dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes.
El Señor ya te liberó de Satanás, pero Él no se va a dar por vencido, allá va a andar rondeando alrededor tuyo. Y al menos descuido, ¡pah! Pero el Señor a través del apóstol Pedro dice, al cual resistid firmes en la fe. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás está en todo el mundo. Así es que si tú estás sufriendo ahorita por las presiones del diablo, en todo el mundo hay varios así. Resistid firmes, porque es más poderoso el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es más poderoso? ¿Verdad, Ceci, que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo? Hermano, ¿quiere oír lo que acaba de hacer Dios en la vida de Ceci ahorita que vino a la iglesia? Ven, Ceci, díselos. Allá estaba arriba yo dándole una repasadita a lo que ahorita les estoy diciendo. Que el Señor les bendiga. Yo desde el día de ayer en la tarde me empecé a sentir mal, como con un decaimiento en el cuerpo, como con calentura, con una opresión bien fea. Pero de tanto pedirle al Señor se me quitó. Pero hoy en la mañana, ya cuando venía otra vez y me sentía, pero bien mal, ganas de estar acostada tenía. De hecho, mi mamá también se preocupó porque yo sí me sentía mal y una cosa bien fea en el cuerpo. Y me decía mi mamá, si querés nos vamos a pasar consulta, porque no les puedo explicar qué era lo que sentía, no sé. Ella me dice, quizás la presión es la que se te ha subido, porque era un malestar bien general que no se los puedo describir. Y le digo yo, pero sí, le digo, pero primero vamos a que ore el pastor, le digo, porque sí me siento mal. Y la verdad es que el hermano oró por mí y yo empecé a creer que el Señor lo iba a hacer, ¿verdad? Y de verdad el malestar y todo lo que sentía se fue de mi vida, porque sí me sentía bien mal, de verdad que yo decía, si de verdad estoy así como me siento, si voy a pasar consulta, quizás me van a ingresar, porque me sentía que algo me iba a dar, como que me iba a desmayar, no sé, una cosa bien fea. Pero gracias a Dios, pues el Señor obró y se me quitó. Aleluya. Gloria a Dios. Eso hizo el Señor. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Ya termino, pero no quiero dejarles sin que lean este verso. Primera de Corintios capítulo 4 y el verso 20. Usted no ha venido a una religión, Dios no lo ha pasado a una religión. Imagine que si fuera religión, Ceci no se le hubiera quitado lo que tenía. Las religiones no tienen ningún poder. La gente que vive en las religiones, ellas viven todo el tiempo mal. Pero los que vivimos ya en el reino de Dios, nosotros debemos de saber que en el reino en el cual nosotros vivimos
no es una religión. ¿Qué dice que es? Léelo para acá. Di cualquiera de las dos, léelo. Vamos, dígalo usted. 4:20. Eso es el reino en el cual cada uno de nosotros vive. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder, paz en el Espíritu. Tú no has venido a una religión, no has venido a una iglesia evangélica, no, tú has venido al reino de Dios, a donde está el poder de Él, a donde reina Él. Ponte de pie. Mis amados, Dios te ha traído a donde Él existe, a donde Él está. Y Él es el que echa afuera toda la obra de Satanás que pueda rodear nuestra vida, que quiera rodear, quiere hacernos sentirnos mal. Tú no estés de acuerdo en eso. El diablo va a andar ahí alrededor. Y menos tú le permitas, va a penetrar y te va a querer hacer sentir mal. Pero tú estás en el reino de su amado Hijo. Tú estás en el reino que es poder. Dios quiere que tú vivas así. Señor, mira las vidas de cada uno de tus hijos acá. Cada uno ha sido metido al reino de la luz, a donde tú eres el que gobierna, a donde tú eres el que tiene todo el poder para reprender las obras de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida de cada uno. Gracias por Gloria, que está en medio de nosotros y ha escuchado que hay un reino de poder que no es comparable al reino de las tinieblas. Que el que está en el mundo obra en cada vida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Pasen los cumpleañeros rápido.